tiemblan ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Amén. Y en esta mañana todavía vamos a guiarnos bajo este tema, que es: tengan siempre lista la barca. Amén. Tengan siempre lista la barca. Entonces estamos siguiendo esta nueva jornada que nos dio el Señor bajo la gracia de su santo nombre. Amén. Y nos gozamos en esto que nosotros llamamos en esta serie como una historia jamás contada. La historia jamás contada es esta historia de seguir paso a paso aquellos pasos que siguió el Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio hasta la cruz del Calvario. Amén. 70 semanas fue su ministerio, y hoy estamos en la semana 25 de su ministerio. Dice Jesús, donde se había reunido una gran multitud que ahora va detrás de él. La historia en el día de hoy nos narra que venían de por lo menos 7 lugares, y también que dentro de esa multitud que seguían a Jesús venían los fariseos, los escribas, los herodianos, es decir, todos los religiosos que alegaban tener la verdad de Dios. Amén. Eso fue lo que leímos. Entonces, para hacer un pequeño recuento, dice que después de la sanación del hombre de la mano seca, la semana pasada estuvimos allá, y de dejar en vergüenza a los religiosos, el Señor sale de ahí porque la intención de ellos era destruir al Señor, ¿cierto? Dice que, como era habitual, Él salió a caminar por las riberas del mar de Kineret o del mar de Cineret, que se conoce como el mar del arpa. ¿Okay? Ustedes recuerdan que ya lo entienden. El mar de Galilea. Y Él sale caminando por las riberas, pero detrás de Él viene muchísima gente, y lo que Él está haciendo es anunciando el Evangelio. La gente que le seguía, al escuchar la palabra del Evangelio del reino de los cielos, empezaba a ser sana y a ser liberada. Y por esto más multitud se agregaba cada día más. Dice que les encargaba rigurosamente que no le descubrieran. Había mucha sanación, mucha liberación, pero Jesús les decía a la multitud: no me descubran. ¿Ok? Toda la multitud fue liberada y sanada, a excepción de los religiosos, quienes pretendían destruir al Señor.
A todos los sanaba y los liberaba, pero a los religiosos no, porque ellos querían destruir al Señor. ¿Por qué lo querían destruir? Porque ellos querían que las cosas se hicieran a su modo. Ellos alegaban tener la verdad de Dios. La misión de nuestro Señor aquí en la tierra fue una misión encubierta. ¿Cuántos han visto a los agentes encubiertos? La policía encubierta. Pues la misión del Señor fue encubierta porque su primera venida no vino para que Él fuera anunciado como el Mesías. ¿Ok? Él vino para que venga a traerse la verdad por medio del sacrificio del siervo sufriente, pero no como el Mesías anunciado. Él vino como el profeta al cual todos debemos obedecer, según Deuteronomio, las palabras que Dios le dijo a Moisés: te levantaré profeta, y a este profeta ustedes deberán obedecer, escuchar y obedecer. ¿Ok? Entonces, cuando vino el Señor Jesús, no vino como el Mesías redentor, porque eso era lo que se enseñaba en las escuelas bíblicas, las escuelas rabínicas, de que cuando viniera el Mesías, Él iba a venir a liberar al Estado de Israel de la opresión de sus enemigos. Sin embargo, aquí el Señor no lo comprueba. El Señor dice que vino encubiertamente y les decía a ellos que no lo divulgaran. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer una obra interna, una obra desde adentro. Amén. Algo parecido se vio con los espías en el desierto, donde fueron enviados por Moisés a recorrer la tierra. Ustedes recuerdan que se enviaron 12 hombres a que recorrieran la tierra, a que la vieran, la miraran en qué condición estaba, y cuando regresaron 40 días después, solo 2 volvieron con buenas noticias, con noticias esperanzadoras. Los otros 10 vinieron amedrentados porque por allá habían gigantes y había gente muy mala. Pero los otros 2 que volvieron, uno de ellos era Caleb de Judá y el otro era Oseas o Josué, como se conoce comúnmente. Su nombre es Oseas, que él representa a Efraín, a la tribu del norte. Ellos volvieron con grandes noticias porque a pesar de que habían gigantes y la gente era brutalmente perversa, ellos sabían en su corazón que dio victoria. ¿Por qué? Porque ellos habían visto las maravillas de Dios desde que los sacó de Egipto. Desde allá ellos vieron abrirse en el mar, vieron las plagas, vieron un montón de cosas. Ahora, ¿cómo iban a dudar cuando fueron a reconocer la tierra? Pero los otros 10 sí se amedrentaron. Dice que después Josué, cuando la tierra se había sometido, volvió a enviar a otros a recorrer la tierra de 7 partes que no habían sido conquistadas. Vamos a ir a Josué 18, del 1 al 6. Palabras de Josué. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Después que entraron a la tierra prometida, levantaron el tabernáculo. Y dice en el verso 2, dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en el territorio del sur y los de la casa de José en el suyo del norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Amén. O sea que con Moisés envió a 2 espías, luego Josué envió a 3 de cada tribu como espías también, porque resulta que habían 7 partes de la tierra que no habían sido conquistadas. Y a mí la palabra que me llama la atención es en el verso 3, que dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes
de venir a poseer la tierra que Jehová Dios os ha dado. ¿Hasta cuándo? ¿Ven? Entonces ahora viene el Señor Jesús encubiertamente, no quiere que nadie lo divulgue, no por el momento, ¿ok? Porque el Señor dice, el Señor fue enviado encubiertamente para venir a mostrar y a predicar las maravillas del reino de los cielos y para preparar un pueblo bien dispuesto para tomarlo, ¿ok? A eso vino Él, a preparar un pueblo bien dispuesto para tomarlo. ¿Cuál era la heredad que tiene, o cuál es la heredad que tenemos que tomar nosotros? La heredad, vean esto, desde Egipto, si ustedes van al mapa, hasta el río Éufrates, porque lo que es Israel ahora es un pedacito, va desde Egipto hasta el río Éufrates y desde la punta más alta de Siria hasta el mar, que va desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico. Toda esa área que hoy tienen los árabes le pertenece a Israel, nos pertenece a nosotros. Amén. Entonces acá Josué dice, ¿hasta cuándo serán negligentes de no tomar la tierra? Dice, y para cumplir vino el Señor Jesucristo, no solamente mostrar las maravillas del reino, preparar al pueblo para que esté bien dispuesto, sino que también vino a cumplir las profecías que están escritas sobre él y enseñarnos que antes de entrar en esta barca, amén, tenemos que conocer que la verdad es la que trae la justicia y la verdad es la que nos va a introducir en esta barca. No hay otra cosa más que la verdad. Así que la palabra de hoy es verdad. Amén. Esta historia está escrito en 2 libros. Está escrito en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, del 15 al 20, y en Marcos, que lo leímos ya, en el capítulo 3. Pero en Mateo dice que Jesús les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Recuerden que Mateo se escribió en hebreo. Entonces Mateo siempre los va a mandar a las profecías y a la Torá, porque los judíos entendían esto. Entonces dice que era para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, cuando dijo, allá en Isaías 42, ustedes lo quieren buscar o anotar, Isaías 42 del 1 al 6, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ojo con esto, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Ven? Por medio de la verdad se hará justicia. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la profecía. Y aquí está hablando del siervo sufriente de Jesús. ¿Ok? En Israel los rabinos judíos dicen que esto es la nación de Israel, pero no aplica a la nación de Israel. Es la orden o la misión que se le da a Jesús. Usted no va a vocear por las calles, sino que usted lo va a hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. Esto se dijo en el mar de Galilea, donde la profecía de Isaías decía, mira lo que decía la profecía de Isaías, Mateo 4, 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, están arriba de Israel, camino al mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, para que se cumpliese la palabra del Señor y las profecías, está Dios en este momento ahí. Está Jesús ahí. Amén. De modo que la única manera de que el hombre pueda ser completamente libre, sano y salvo es por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Amén. Él no vino a pelear ni a vocear con nadie ni a traer ejércitos, porque todavía no es el tiempo. Él vino a predicar el reino. Amén. La única manera es escuchando al ungido de Dios y a su palabra. Por ningún otro método de filosofía, de religión humana, de programa humano se puede hacer. Por ningún otro método. Es única y solamente a través del Evangelio de salvación. Amén. Usted no va a ser salvo, usted no va a ir al reino de los cielos a través de ningún nombre de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Cuando venga el Señor en su gloria, esta bandera se queda acá y esta bandera se queda acá. Se van los llamados, los redimidos. Amén. Dice: y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres, no por ninguna alianza con el mundo o sus malvados derechos humanos, y mucho menos con las alianzas que están haciendo ahora los cristianos, llamado ecumenismo. Usted por eso no va a ser salvo. Amén. Por eso usted no va a ser salvo. El martes pasado el Espíritu Santo nos hablaba de la importancia del perdón. Y el perdón está tremendamente aliado con la verdad. Conocerás la verdad te hará libre. Y muchas veces decía la hermana Jocelyn allá el día martes: tiene que venir algo tremendo de parte de Dios para que yo pueda perdonar. Tiene que venir una verdad que me confronte mi corazón para que yo pueda perdonar a la persona que me agredió, o para poder yo también ofrecer perdón. Pero sin verdad no se puede. Dice: ¿qué clase de perdón practican los hombres hoy en día? Un perdón totalmente humano, sin fundamento y sin amor. Y concluíamos el martes: aprendamos a amar con el amor de Dios, que es bueno, santo, puro, justo, verdadero. Y no ames con el amor de los hombres, que es mentiroso y oscuro. Por más buena gente que sean, sino hagámoslo con el amor de Dios. Amén. Tan cierto es esto, que el Señor Jesucristo le dijo a una mujer allá en Samaria, le dijo: vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que la importancia de vivir en la verdad es fundamental. Hablábamos en la escuela dominical que muchas veces nosotros vivimos con una religión inventada acá, con un pensamiento inventado acá en esta mente, pero no vivimos la realidad del Evangelio. Dice: el siervo sufriente venía con el poder del Espíritu para anunciar juicio. No iba a contender con nadie, su misión era romper el imperio del enemigo y tenía que hacerse desde adentro. Por eso lo primero que hace es liberar y anunciar una expectación de juicio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Venir a romper el imperio del enemigo. El mismo Jesús dijo que un reino no puede estar dividido entre sí, porque si un reino está dividido entre sí, pues el reino se va a destruir. Y aquí el Señor lo está aplicando. Él viene encubiertamente, pero lo que viene es a sembrar la verdad en los corazones de los hombres, porque muchos de los religiosos decían conocer a Dios. Yo tengo la verdad, decían los rabinos, esto se hace así, Moisés dijo esto dijo lo otro. Pero Jesús les decía: ustedes conocen su verdad, no la verdad que se dijo en el monte Sinaí, porque allá en el monte Sinaí se dieron los mandamientos, pero la verdad de Dios no se aplicaba, se aplicaba a la religión.
la religión de los hombres. Y acá el Señor viene a mostrarnos el reino, a enseñarnos su palabra, y a través de muchas señales, sanaciones, liberaciones, a mostrarnos cuál realmente era la verdad. Por eso los fariseos lo mantenían persiguiendo, porque lo único que hacía el Señor era destruir sus doctrinas. ¡Qué tremendo! Dice, a estos los llama caña cascada. ¿Usted sabe qué es una caña cascada en el hebreo? Son los vástagos, los que quedan de pie y los que ejercen justicia, porque son como una balanza. Son vástagos los que quedan de pie, porque son bien pocos los que están de pie. O miren alrededor hoy, y eso que iba a ser mal día. Los vástagos, a esos son los que dice, a ustedes los voy a tener en cuenta, el remanente. Y hay otros que les llama los pábilos humeantes. ¿Saben qué es un pábilo? ¿Se han visto la vela? El cordoncito que tiene la vela por dentro donde se prende. Dice, ¿quiénes son estos pábilos humeantes? Son aquellos que se están apagando. Dice, aquellos que se están apagando. Según el hebreo, son aquellos que se están consumiendo por la estupidez como resultado de la grosería y de la degeneración. Se están consumiendo. Son como la generación actual. ¿Saben cómo definieron la generación actual? Como un fósforo. Usted sabe que es un fósforo, ¿verdad? Que cuando usted lo prende tiene una llama tremenda, pero cuando se le acaba el efecto, empieza ¿a qué? A humear hasta que se consume. Y esa es la generación que está hoy en día. Son como la generación actual, y sus ideologías son como las de un fósforo. Ahorita están encendidas, pero a la vuelta se caen, se apagan, se consumen. Dice la profecía de Isaías que Él vino encubiertamente para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de la casa de prisión, o de las casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Eso fue lo que leímos en Isaías. Entonces, la multitud que venía detrás de Jesús, al lado del mar de Galilea, venía de 7 partes, ¿cierto? Como de 7 lugares dijimos acá. Nos dice el Espíritu que cuando mandaron a recorrer la tierra, Josué dijo, vayan, no sean negligentes, ¿hasta cuándo ustedes no van a terminar de conquistar la tierra? Y vayan, porque hay ¿cuántas partes? Hay 7 partes que no han sido conquistadas. Y acá el Señor vuelve y nos dice, ¿cuáles serán esas 7 partes? O mejor, esas 7 casas de prisión que nos dice Isaías. Porque rápidamente, cuando el Señor les dice que todos están siendo sanados, se le están abalanzando a Jesús para tocarlo, para oprimirlo, y Jesús le dice a los discípulos, pongan la barca y tengan la lista. Alisten la barca, porque aquí estos que vienen están empezando a ser sanados y a ser liberados. Pero estos que están siendo sanados y siendo liberados están saliendo de 7 lugares. Así que hay que siempre tener la lista, la barca, porque de 7 lugares al menos van a empezar a salir todos estos pábilos humeantes o cañas cascadas. Dice, tengan siempre lista la barca para que el Señor entre en ella. ¿Por qué? Porque lo querían oprimir. Lo empujaban tanto que ya no. Imagínense en la multitud, si a donde Él caminaba, liberaba, sanaba enfermos, sacaba demonios, hacía un montón de maravillas, de todos menos de los religiosos. Porque los religiosos andaban esperando a ver qué Jesús iba a hacer para poder acusarlo y para poder destruirlo. Dice que Jesús les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Porque entonces ellos pensarían que de hecho era lo que iban a hacer después
levantarlo como rey. ¿Se acuerdan cuando subió a Jerusalén? Que lo quisieron levantar como rey, pero no era el tiempo. Jesús dijo, no, todavía no es el tiempo. El propósito del Padre es de que yo vaya a la cruz del Calvario. Todavía no soy rey. El propósito es que yo vaya a la cruz del Calvario, porque yo lo que busco es la gloria de Dios, la honra de Dios. Yo honra de hombres no recibo, dijo el Señor. Así que todavía no vengo como el Mesías, vengo como el siervo sufriente, vengo encubiertamente. Vengo a sembrar en sus corazones el evangelio de verdad. Porque en el momento en que ese evangelio de verdad florezca en su corazón, dice la palabra que conocerás la verdad y te hará libre. Y entonces te apartarás del reino de las tinieblas y el imperio de Satanás empezará a ser destruido desde adentro. Amén. Obviamente los religiosos no lo aceptaron, ¿no? Porque esto estaba derribando todas las doctrinas de los rabinos. Dice, no, ¿cómo es que primero usurpa el sábado? No quiere, rompe las reglas del sábado. No tiene en cuenta a los ancianos. Y ahora, mire lo que nos está diciendo, que todo va a ser encubiertamente. Si nosotros lo que queremos es que Israel sea la potencia mundial, eso era lo que querían los judíos. ¿Ven? Dice aquí, no he venido a traer paz a la tierra sino espada, y esta espada de división tenía que recibirse desde adentro, en el espíritu. Por eso, hermanos, muchas veces vemos personas dentro de la iglesia que todavía pelean con esto, porque por dentro no han sido conquistados. Y lo que los tiene que conquistar por dentro es la verdad. ¿Cuál verdad?, preguntaban el miércoles. Si todos dicen tener la verdad del evangelio. Y saben, hermanos, que la verdad del evangelio es del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra dentro de nosotros, y a veces ni entendemos. Simplemente te sientes libre. Te montaste en la barca. Señor, pescador de otros mares, ya estoy en tu barca. Y nos sentimos libres, nos sentimos en paz, y no podemos darle razón a esto, porque es una obra del Espíritu Santo en tu espíritu. Amén. Qué tremendo, bendito Dios. Así que tengan siempre lista la barca para que entren los redimidos. ¿Y quiénes serán los redimidos? Marcos, ya vamos al libro de Marcos, nos narra que entre la multitud venían 7 grupos. Amén. Por eso es lo lindo de escudriñar la palabra de Dios. Hay 7 grupos con 7 características diferentes. Por lo menos yo saqué las que más pude analizar. Quizás hayan más, pero yo creo que con estas podemos tomar una buena idea. Si usted está en alguna de estas 7 categorías, no se olviden reclamar su premio, que su premio es irse de rodillas delante de Dios. Si usted está en estas 7 categorías, no se entristezca, porque estos están ahí tratando de alcanzar al Señor. ¿Quieren saber cuáles son las 7 categorías? Amén. Dice que son 7 grupos que estaban detrás de Jesús, que habían venido unos de Galilea. Dice el primer grupo, los de Galilea. Galilea se conocen como los del círculo. Son apartados, removidos y armados. Son los del círculo, son aquellos que viven en ese círculo vicioso de religión, pero que también se arman. Yo no sé si ustedes conozcan un poquito de armas, pero el arma estándar de Israel se llama Galil, que viene de la palabra Galilea, y fue con esa arma con la que ellos se liberaron allá en la guerra de los 6 días. ¿Ven? Entonces Galilea viene de este círculo donde se está en conflicto en todo momento,
donde hay como un círculo vicioso, como que hay alianzas para mantenerse ahí. Pongámosle los conflictivos. Dice que había otro grupo que venía de Judea. Judea son los que alaban, adoran, cantan, reverencian, pero que son como unas piedras que se lanzan. Los religiosos. Ellos adoran, alaban, reverencian, pero también son unas rocas que se lanzan. La misma religión. Por un lado alaban, pero por otro lado destruyen. Ya vamos dos. El tercero, los de Jerusalén. Amén. Los de Jerusalén. Los de Jerusalén se conocen como los que fluyen como el agua. ¿Ok? Porque son los que asaetean, los que enseñan, los que están dispuestos a hacer la obra, pero son obstruidos. Son aquellos que están dispuestos, los que quieren fluir como el agua. Dábamos una ilustración en la escuela dominical, ¿cierto? La del tubo. ¿Se la aprendieron? Amén. ¿Ven? Por amor a los que llegaron después, vamos a repetirla. La fluidez de este grupo se concentra en que tiene que salir el agua. Tiene que salir. Si tú abres la llave, esperas que el tubo donde salga con fluidez. Pero muchas veces encontramos que este tubo está obstruido. Hay basura. Se tiene que sacar, se tiene que limpiar para que esto pueda fluir. Generalmente la basura de esto está en la falsa enseñanza, en la falsa doctrina, en lo que nosotros muchas veces aceptamos como evangelio y no es evangelio. Porque dejamos de leer la palabra de Dios, de preguntarle al Espíritu Santo que nos guíe por creerle a cierta denominación, a cierto grupo de personas. Hay personas que practican cosas que son justas, pero no están en la palabra de Dios. Yo no le veo nada de malo que la mujer se ponga el moño acá o acá, da igual. Si usted se lo pone acá, pues no se lo ponga ahí porque no sabe si viene o si va. Póngaselo donde es. Pero hay lugares donde te exigen que tú te pongas el vestido, la falda, que hasta acá, como un puritano, pero en tu casa eres un completo diablo. ¿Ves? Entonces, el tubo está obstruido. Personas que quieren fluir, pero tienen algo atascado ahí y no fluye la enseñanza, no fluye la bendición. Qué lindo es uno cuando habla con personas que cuando abren su boca, wow, te bendicen. Qué tremendo, mire esto. Ya tenemos 3 grupos. El cuarto viene de Idumea. Ahí lo dice Marcos, Idumea. ¿Quiénes son los de Idumea? Los que vienen de Edom, los rojos. Así se les dice, los rojos, descendientes de Esaú. ¿Recuerdan que por allá hubo un conflicto? Que dijo el Señor: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Recuerdan? El hermano gemelo de Jacob. Los rojos. Estos rojos también se conocen como los Adanes, porque Adán era rojo. Adama, ¿ok? Era rojo. Dice: estos representan a los mundanos, los carnales, los que andan al sol que más les alumbra. Esto lo escribí yo. Los que están con el mundo, pero que también quieren estar con Dios. Los Adanes. Esos que no se deciden si vamos para entregarnos a la voluntad de Dios, o si vamos mejor, entonces voy a la discoteca el viernes y el domingo me voy para la iglesia. ¿Ok? Los que comulgan con el mundo, con las prácticas del mundo, pero también están dentro de la iglesia. Esos son los Adanes. Hay otro grupo, el quinto, que son los de Tiro. ¿Ok? Tiro significa roca, piedra y cuchillo. ¿Y eso qué quiere decir? Son los paganos idólatras. Piedra representa altar y cuchillo sacrificio. Entonces son todos aquellos que usan cualquier tipo de religión
para hacer sacrificios, para hacer altares. ¿Ustedes no han visto por ahí que eso le tienen altar a la Virgen de la Guapanela, al altar al santo de aquel altar? Esos son los de Tiro. Tan terrible es que en Tiro, al rey de Tiro, la Biblia le hace una figura como si que fuera como Satanás. De hecho, la hija del rey de Tiro fue la que se casó con un rey de Israel. Se llamaba Jezabel. Esa venía de Tiro, de la paganidad, de la idolatría, de la inmundicia. Pero esos estaban ahí detrás de Jesús. También vienen los de Sidón. Sidón son pescadores, aprovisionadores, cazadores. Son los que siempre están buscando dónde hay. ¿Dónde me puedo aprovisionar? ¿Qué es lo que están dando? Pero yo no quiero tener nada que ver ni con Dios, ni con la Biblia, ni con el Evangelio, ni con el reino de los cielos. Pero qué buenos allá en esa iglesia que allá sí dan, sí. Sí, pero a los otros 3 días están en la iglesia católica, y a los otros 3 días están donde les den. ¿Okay? Esos son los de Sidón. Y me queda el último grupo, que son los del otro lado del Jordán. ¿Ven? ¿Quiénes son los del otro lado del Jordán? Estos son los que a mi concepto me da más temor a mí. Son aquellos que se cayeron de la gracia, los que están del otro lado, los que se descienden y van descendiendo hacia abajo cada vez más, los que un día conocieron a Dios y se fueron dejando seducir por el enemigo y fueron cayendo. No se congregan ya en ningún lado, ya no van a la iglesia, muchas veces ni oran, muchas veces la Biblia la tienen, ya no saben dónde están, y esos son los que están al otro lado del Jordán. Están siendo descolgados hacia un hoyo. Eso es lo que representa acá. Es tan terrible que el ministerio de Juan el Bautista comienza en ese lugar, al otro lado del Jordán. Y para que ellos pudieran reaccionar, ¿qué les decía Juan el Bautista? Generación de víboras, arrepiéntanse, busquen frutos dignos de arrepentimiento, hagan algo. ¿No ve que se están cayendo? Conociendo a Dios, no tienen en cuenta a Dios, sino que ahora se apartaron totalmente de Él. Bendito Dios. Todos estos 7, los de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Tiro, Sidón, y los del otro lado del Jordán, estaban siguiendo a Jesús y lo querían tocar. Por eso yo les decía, si alguno de ustedes está en alguna de esas categorías, ¿qué dice el Espíritu? ¿Hasta cuándo serán negligentes de conquistar la tierra que Jehová ya les dio? ¿Hasta cuándo ustedes van a permitir que en su mente y en su corazón se sigan levantando estas cosas? Todos estos querían tocar a Jesús y lo hacían tan desesperadamente que lo oprimían. Miren, hermanos, tan solo que hubiera una pizquita de ese sentir de esa época y se lanzaran a tocar a Jesús. Pero ¿saben qué? En las iglesias ya ni se quieren esto. Ya todo el mundo lo quiere tocar desde acá. Ya ni se quieren levantar. Después, en este mismo lugar, ahí por el lago de Galilea, viene Jesús y siente lo mismo, porque yo saqué 3 ejemplos de lo que pudiera estar sintiendo Jesús en ese momento. Dice que Jesús viene con sus discípulos de caminar sobre el mar. Cuando Pedro caminó sobre el mar, salen a la orilla y los que le buscaban le imploraban. Ahí en Mateo capítulo 14, 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Pero salían a tocarlo, salían a buscarlo. En Lucas 6:19 decía, y toda la gente procuraba tocarla, porque poder salía de él y sanaba a todos.
Todos querían tocarlo, por lo menos arrimarse a él. En Lucas capítulo 8, 43 al 48, ustedes conocen esta historia. Dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mire, toda esta multitud estaba lista para entrar en la barca. No importaba de dónde venían, venían de 7 lugares que no habían sido conquistados. Idólatras, violentos, peleoneros, de todos habían ahí, pero querían acercarse a Jesús. Y tristemente, hermanos, hoy en la iglesia cada quien quiere hacer respetar su propia verdad. Y dice el Señor: ustedes no van a poder entenderlo hasta que la verdad haga un efecto en ustedes. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con la verdad me tocarán porque son frutos de justicia. Y cuando ustedes me toquen, cuando ustedes puedan estar en esta barca, van a ser sanos y liberados. ¿De qué? De 7 casas de demonios. Aquí lo leímos en Isaías. De 7 casas de prisiones. Porque ¿qué es la enfermedad? Son espíritus enemigos ministrando enfermedad. La fiebre es un espíritu. Dios la reprendía, Jesús la reprendía. ¿Cuántas personas no hay enfermas? Dice Pablo, el Espíritu Santo dice por medio de Pablo, que muchos de los hermanos, por tomar indignamente la cena del Señor, están enfermos. Y otros ya durmieron, así que ya se murieron, ya se cayeron. Toda esta multitud estaba lista para entrar en la barca. Por eso Jesús les decía: siempre tengan lista la barca. Cuando ellos conozcan la verdad los hará libres, serán sanos y liberados de estas casas de prisión. La barca es una nave, ¿está bien? La barca es una nave. Navegar con el Señor a bordo es el cumplimiento de la profecía, y el empaparse de Él es el conocimiento. Usted puede estar en la barca, pero si Jesús no está en la barca, de nada sirve. O puede estar Jesús en la barca, pero usted no estar ahí. Cuando se advirtió juicio por primera vez en esta humanidad, se ordenó a alguien construir una barca o un arca. Venía un terrible juicio sobre la humanidad. Génesis capítulo 6. Y se le dijo a un varón: aquí hay unas dimensiones, haz una barca. Y todo aquel que creyere y quisiera ser salvo, mételo allá. 120 años predicando Noé. ¿Y sabe quién se salvó? Su familia, 8 personas. Y el resto de la humanidad quedó fuera. Dice: cuando los espíritus inmundos vieron que todas las personas eran liberadas de sus azotes y de las enfermedades que ellos le ministraban, empezaron a caer delante de él y a decir que él era el Hijo de Elohim, que él era el Eterno, que él era el Hijo de Dios. Claro, porque los mismos espíritus demoníacos tenían sujetas a estas personas, los tenían enfermos, los tenían presos. Cuando ven el poder de Dios, que es encubierto, que es en lo oculto, ni siquiera los mismos demonios lo pueden ver, sino que viene la verdad de Dios y dentro de los hombres son libres y los espíritus salen de ahí. Amén. Por eso dice que se postran cuando ven al Señor. Dice, Jesús los reprendía mucho para que no le descubriesen. La misión de Jesús era llegar a la cruz y completar allí la obra que le fue encomendada. Por eso no permitía que nadie lo enalteciera como Mesías, porque su tiempo de gloria era delante del Padre, no en la tierra, porque Él no recibe la gloria de los hombres.
Todos aquellos que son sanados y liberados están en la obligación de confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. No aceptarlo, ¿ok? No aceptarlo, confesarlo. Usted no puede aceptar, usted no es nadie, ni yo tampoco. Cuando viene ese poder de Dios, dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no que lo recibas ni que lo aceptes, confiésalo. Yo confieso a mi Señor, confieso que Él es mi Dios, me someto a su justicia y obedezco a su palabra. Es mi Rey. ¿Cuántos han visto que un siervo le hable a su rey y le diga: Rey, ¿por qué no hiciste esto? Me quitan la cabeza. Nos sometemos al señorío de Cristo. Amén. Esta arca que se le mandó a construir a Noé fue para anunciar juicio. Fue para anunciar juicio. El juicio que viene nuevamente, porque viene juicio, ¿sabían? Y el Señor dice: ténganme lista siempre la barca. Tengan siempre lista la barca. Y se lo dice a los discípulos: tengan siempre lista la barca. A nosotros nos dice: tengan siempre lista la barca. Abran las puertas de la barca. Porque van a venir de Tiro, de Sidón, de Jerusalén, de todos estos lugares donde todas estas personas están sedientas. ¿Saben que están a la orilla del caño del agua, esperando que les caiga un poco de agua? Pero el tubo está obstruido. La verdad no fluye. Lastimosamente en el cristianismo la verdad no fluye. Usted va a cualquier denominación, a cualquier iglesia, y ellos le van a exponer a ustedes su evangelio. Pero ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá añadido. Pero escuchen el evangelio del reino de los cielos, no el evangelio de la denominación o de la iglesia tal, o el catecismo tal. Eso no salva. Dice que Jesús lo reprendía mucho para que no lo descubriesen. La misión era llegar a la cruz. Amén. La barca está lista y Jesús está dentro de ella, porque Jesús es nuestra barca. Amén. Si con Noé nos dieron una oportunidad y el pueblo no quiso, aún la barca está abierta. Hay lugar, mucho lugar. Depende de cada persona. Que no nos suceda como en los tiempos de Noé. Porque el que cierra y abre la puerta es Jehová Dios. Y cuando Jehová Dios la cierra y dice que la cerró por fuera, allá en Génesis, todos querían de entrar. Todos se querían colgar. Ábreme, ábreme, que es verdad, que es verdad. Muy tarde. 120 años predicando. Lo dieron por loco a Noé. Le pasó así a las 5 vírgenes. Mateo capítulo 25. Señor, ábrenos la puerta. Le va a pasar a unos que le dijeron al Señor: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos gente, predicamos, hicimos. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Ustedes no lo hicieron por mí, lo hicieron por ustedes mismos, por exaltarse en ustedes mismos. Pregunta, ya, me rindió. ¿Estás dentro de estos 7 grupos? ¿Qué esperas para venir a tocar al Señor? ¿Qué esperas para acercarte a Dios? Si una mujer que tenía un flujo de sangre,
que era terrible, no se podía ni acercar al pueblo, no le importó, la podían matar. La estaban matando la enfermedad, pero también la podía matar el pueblo. Ella tenía que vivir con los leprosos y no le importó, y fue y le jaló la túnica. Yo sé que tú me puedes sanar. Esto se llama fe. Si no me matas tú, que me maten ellos, pero aquí entrego mi fe. Dice, en el momento en que la verdad toque tu espíritu, serás libre, y los demonios que te acechan caerán a tus pies, para que se cumpla la profecía que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Cuando esa verdad llegue al corazón, cuando esa verdad impacte el alma, impacte tu espíritu, van a empezar a caer esos demonios así, por lado y lado. No me tocará, porque yo puse a Jehová, mi Dios, por mi habitación. Amén. Esta es una misión que el Espíritu Santo hace en ti. Es encubierta. Por eso es del Señor. Decíamos en la mañana, al que Él llamó, a ellos también predestinó. Qué privilegio tenemos nosotros que seamos llamados a los pies del Señor, a los que Él llamó. Y por allá leímos otro versículo que decía que de todos quedará un remanente. Y si de Israel en su época quedaron 7,000 no más, hermanos, preguntémonos de este cristianismo, ¿cuántos quedarán? Pronto vendrá nuestra redención y ya no será encubierta, porque entonces vendrá el Señor en su gloria y sus ejércitos y los santos juntamente con Él, y se sentará en su trono, y ahí sí, como Mesías, reinará con vara de hierro y juzgará a las naciones. Será su momento. Ya fue coronado en los cielos. Amén. Ahora todos se están sometiendo bajo sus pies, de los cuales yo soy el primero. Porque yo estaba como, no solo en estos 7, yo estaba parte de los 7. Por lo menos estos eran más justos. Bendito Dios. Dice, vendrá con su majestad y su poder, juzgará la tierra y apartará a sus escogidos y les dirá: bien hecho, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Pero al que no sea hallado justo, encontrará una terrible expectación de juicio. La puerta estará cerrada, y por más que llore y clame, no se abrirá. Porque Jehová Dios es quien la cierra. Jehová Dios también es el quien la abre. Amén. Así que tendremos que tomar una decisión. O servimos a Jehová Dios, servimos al Señor, o servimos al mundo. Hay una espada de división en nosotros. En nuestra, decíamos en la mañana, en nuestra individualidad, pero también en nuestra colectividad. Hay una espada que nos divide de los demás, y esa espada penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Se llama la palabra de Dios. Ahí está en el libro de los Hebreos, porque tu palabra es como una espada. Amén. ¿Hasta cuándo serás negligente de no tomar la tierra que Dios te dio? ¿Hasta cuándo vas a empezar a arreglar estas 7 áreas? Por allá hay muchas cosas ocultas. Por último, el último pensamiento: ¿hasta cuándo vas a permitir que el tubo de bendición, que fluye el agua, esté tapado? ¿Cuándo lo vas a destapar? Para que de ti, de tu interior, salgan ríos de agua viva y les des bendición a los demás. No es fácil,
pero tienes que destaparlo. Amén. ¿Cuántos estaban en alguna de las categorías? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Si usted está en alguna de esas categorías, vamos a ir en el Espíritu delante de la presencia de Dios. Preséntate allí. No sé si lo vas a hacer como la mujer que tenía flujo de sangre, o como uno de los leprosos que se postró, o quizás en la opresión quisieras tocar al Señor. Hoy ya vemos una multitud tremenda, no sé si ustedes los puedan ver, pero hay una multitud maravillosa en este lugar, que yo le predico a espíritus, yo le predico a almas. Amén. Vamos a ir a la presencia del Señor en su meditación, en su oración, en su alabanza. Recuerden lo que el Señor nos presentó en esta mañana. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar, Señor, delante de tu presencia. Pedimos, mi Dios, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados, mi Dios, y que nos permita, Señor, estar en tu barca. Límpianos, mi Dios, ayúdanos, Señor, como decía la hermana, Señor, en su oración, danos, Señor, más días de fe. Danos, Señor, esa esperanza, mi Dios, de que podemos sentirnos salvos, mi Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, haga esa obra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, mi Dios. Que la verdad de tu palabra y de tu evangelio, Señor, more en nosotros. Que seamos libres, Señor, que rompas cadenas, que rompas todo tipo de yugo, Señor, que rompas todo tipo de maldición en nosotros y en todo lo que nos toque alrededor, mi Dios. Que podamos nosotros hablar, bendecir, profetizar, mi Dios, y hacer tu obra tal cual como tú nos la mandaste. Gracias, Señor, te damos por esta palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, porque no somos ajenos a toda la multitud que te busca. Pero sí, mi Dios, estamos aquí como cañas cascadas, tratando de buscar tu justicia, mi Dios. No permitas que nos pasemos a ser como pábilos humeantes, Señor. Ayúdanos a tener esta fuerza, Señor, y avivar el fuego del Espíritu que está en nosotros. Yo te pido, mi Dios, una bendición especial en esta tarde por cada uno de mis hermanos, de estos valientes que han estado en este lugar. También te pido, Señor, por tus ángeles, mi Dios, tus ministradores, Padre, que ellos hayan podido recibir, Señor, de ti, mi Dios, esta esperanza. Ayúdalos, Señor, en su misión. Pero a estos que están aquí, Señor, yo te pido por ellos, porque la verdad sea arraigada en sus corazones, que ellos puedan decir como Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que esto, mi Dios, sea guardado por ellos. Bendícelos, Señor. Guarda sus casas, guarda sus hijos, guarda sus familias, mi Dios. Si hay algún problema, mi Dios, económico, si hay algún problema de documentos, si hay algún problema legal, Señor, tú eres el hacedor de todas las cosas. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que guíen nuestros pasos, que guíen nuestras palabras, Señor, que todas y cada una de ellas, Señor, sean para darte gloria solo a ti, mi Dios. Te amamos, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea a ti, mi Dios, y a tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu.